Todo comenzó con algo tan pequeño que nadie lo tomó en serio, un tropiezo al caminar, una torpeza inexplicable al abotonarse la camisa, una lentitud extraña en movimientos que antes eran automáticos. Al principio se atribuyó al cansancio, a las largas noches de estudio, a la presión constante de una mente que nunca descansaba, porque si algo definía a esta persona, era su obsesión por entender lo imposible. No el éxito, no el reconocimiento, el origen de todo. Mientras otros se conformaban con aprender lo que ya estaba escrito, él quería ir más allá, quería saber por qué existía el universo, cómo había comenzado y hacia dónde se dirigía. Preguntas tan grandes que parecían arrogantes o peligrosas, pero su mente no conocía límites. El problema era que su cuerpo hacían con el paso de los meses, las señales se volvieron imposibles de ignorar. La debilidad avanzaba, los músculos no respondían igual. Había días en los que levantarse de una silla requería una concentración absurda. Cada acción cotidiana se transformaba en un pequeño desafío. Aún así, no dejó de pensar. Mientras su cuerpo fallaba lentamente, su mente parecía acelerar. Las ideas se encadenaban unas a otras con una claridad casi cruel, como si el universo, en un extraño equilibrio, hubiera decidido quitarle movimiento para darle visión. Llegó el diagnóstico, una enfermedad implacable, progresiva, irreversible. Una sentencia que no hablaba de cura, solo de tiempo. Los médicos fueron directos, demasiado directos. Su cuerpo irá perdiendo funciones. La parálisis es inevitable. No sabemos cuánto tiempo le queda. Las palabras flotaron en el aire como polvo pesado. Para la mayoría, aquello habría sido el final. El punto donde los sueños se reducen, donde la ambición se apaga, donde el miedo ocupa todo el espacio. Pero algo inesperado ocurrió. No preguntó, ¿por qué a mí? No preguntó, ¿cuánto voy a sufrir? Preguntó otra cosa, ¿tendré tiempo suficiente para terminar mis ideas? Esa pregunta lo decía todo, porque incluso en ese momento, con el futuro físico desmoronándose, lo único que le importaba era seguir pensando, seguir explorando conceptos que nadie más se atrevía a tocar, seguir viajando, no con el cuerpo, sino con la mente. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de realidad y negación. Aprender a convivir con la debilidad, a aceptar ayudan, a reconocer que el cuerpo ya no obedecía a órdenes simples. Cada pérdida física era un golpe silencioso, pero también era un impulso. Cada vez que un músculo fallaba, una idea nacía. Cada vez que el cuerpo se detenía, la mente avanzaba. Comenzó a trabajar con una urgencia nueva, como si el tiempo de repente se hubiera vuelto visible. Las horas ya no eran infinitas, cada día contaba. Cada pensamiento tenía peso, y lo que estaba pensando era enorme. Estaba cuestionando las leyes fundamentales del cosmos. Estaba replanteando conceptos que se creían intocables. Estaba mirando hacia los puntos más extremos del universo, el origen del tiempo, el destino final de la materia, los lugares donde la física se rompe. Mientras su cuerpo se encerraba lentamente, su mente se expandía. Algunos colegas no lo entendían, otros dudaban. ¿Cómo alguien en ese estado podía enfrentarse a problemas tan complejos? ¿Cómo alguien cuya movilidad disminuía día a día podía atreverse a explorar los límites del espacio y el tiempo? Pero lo que no veían era esto. El verdadero movimiento no siempre ocurre en los músculos. La enfermedad avanzaba, la escritura se volvía difícil. Hablar requería esfuerzo. Caminar se convertía en un recuerdo reciente. Sin embargo, las ecuaciones se acumulaban. Las ideas tomaban forma. Las teorías empezaban a desafiar décadas de conocimiento aceptado. Era una paradoja cruel y fascinante. El cuerpo se paralizaba, pero la mente estaba a punto de cambiar la forma en que la humanidad entiende el universo y aún no lo sabíamos. Porque lo más impresionante todavía no había ocurrido. Ni el mayo era descubrimiento, ni la pérdida más dolorosa, ni el momento en que el mundo entero escucharía su voz, incluso cuando su cuerpo ya casi no podía emitir sonido. La enfermedad no se detuvo, avanzaba con una lógica fría, metódica, implacable. Cada semana traía una nueva pérdida. Primero fue la fuerza, luego la coordinación, después
la independencia. Actividades simples, caminar, escribir, incluso sostener una taza, comenzaron a requerir ayuda. Aceptar esa dependencia fue una batalla tan dura como la enfermedad misma. Para alguien acostumbrado a pensar con libertad absoluta, el cuerpo se convirtió en una jaula cada vez más estrecha. Sin embargo, algo extraño ocurrió dentro de esa jaula. La mente empezó a gritar más fuerte. Al no poder moverse, comenzó a observar. Al no poder actuar, comenzó a imaginar. Al no poder escapar, comenzó a profundizar. Las ideas se volvieron más claras, más audaces, más radicales. Mientras otros investigadores trabajaban con pizarras llenas de símbolos, él trabajaba con el universo entero en la cabeza. Repasaba teorías conocidas, las desarmaba, las volvía a construir, se preguntaba qué pasaba en los lugares donde las leyes físicas parecían romperse en el nacimiento del cosmos. En el interior de los objetos más extremos, en los límites del tiempo mismo, la comunidad científica seguía su trabajo con una mezcla de admiración y escepticismo. Es brillante, pero demasiado especulativo. Sus ideas van más allá de lo demostrable. Nadie puede comprobar eso, pero él no buscaba aprobación inmediata. Buscaba coherencia, buscaba una visión completa, incluso si nadie más estaba listo para verla. Mientras tanto, el cuerpo seguía apagándose. Llegó el día en que caminar dejó de ser posible. Luego, el día en que escribir se volvió un desafío enorme. Después, el día en que hablar exigía una concentración agotadora. Cada pérdida era definitiva, pero lejos de rendirse, adaptó su forma de trabajar. Aprendió a dictar NEA, a usar tecnología experimental, a depender de sistemas que traducían mínimos movimientos en palabras. Lo que para otros habría sido un límite insuperable, para él fue solo un nuevo problema que resolver, porque su mente aún era libre. En ese estado comenzó a formular ideas que cambiarían la cosmología moderna. Se atrevió a cuestionar cómo nació el universo. Se preguntó si el tiempo realmente tenía un comienzo absoluto, si el caos inicial podía entenderse con nuevas reglas. Sus pensamientos viajaban a regiones donde el espacio se curva hasta romperse, donde la gravedad domina todo, donde el tiempo se desacelera, se detiene o desaparece, y lo hacía desde una habitación. Mientras su cuerpo apenas se movía, su mente recorría galaxias enteras, exploraba fenómenos que ocurrían a miles de millones de años luz. Pensaba en estrellas que colapsan, en regiones donde nada puede escapar, en horizontes invisibles que separan lo conocido de lo imposible. Poco a poco, sus ideas comenzaron a resonar. Otros científicos empezaron a citarlas, a debatirlas, a intentar entenderlas. Algunas eran polémicas, otras profundamente disruptivas. Todas tenían algo en común, empujaban los límites del conocimiento humano. Sin embargo, la enfermedad seguía cobrando su precio. Llegó un punto en el que su voz empezó a debilitarse. Cada frase pronunciada era un esfuerzo físico real. Hablar durante minutos podía dejarlo exhausto durante horas, y aún así insistía en explicar, en compartir en enseñar, porque sabía algo que pocos entendían. El tiempo que le quedaba era finito, pero las ideas podían ser eternas. Cada conversación era valiosa, cada conferencia un riesgo físico, cada publicación una victoria silenciosa. Mientras tanto, el mundo exterior avanzaba con su propio ritmo. Crisis, guerras, cambios políticos, pero en ese pequeño espacio, en ese cuerpo inmóvil, se estaba gestando una comprensión nueva del universo, una comprensión que no dependía de la fuerza física, ni del movimiento, ni siquiera de la voz, solo de una mente que se negaba a rendirse, y aún faltaba lo más impresionante, porque muy pronto, cuando el cuerpo casi no pudiera responder, su pensamiento alcanzaría un punto tan alto que obligaría al mundo entero a escuchar. Hubo un momento exacto en el que comprendió que el cuerpo ya no volvería a obedecer. No fue dramático, no fue repentino. Fue silencioso. En un día intentó mover un dedo, y no ocurrió nada. La orden salió de la mente con claridad absoluta, pero el cuerpo no respondió. No había dolor. No había espasmo, solo ausencia, como si una línea se hubiera cortado definitivamente. Ese fue el día en que aceptó algo crucial. El cuerpo había dejado de ser su vehículo, pero lejos de sentirse derrotado, ocurrió lo impensable. Se liberó porque si ya no podía depender del cuerpo, entonces todo lo que quedaba era la mente. Y la mente, esa, seguía intacta,
más lúcida que nunca, más entrenada que la de casi cualquier ser humano vivo. A partir de entonces, cada pensamiento se volvió un acto deliberado. Cada idea, una construcción precisa, ya no había movimientos automáticos ni distracciones físicas. El mundo exterior se redujo a estímulos mínimos, y en ese silencio, el universo interior se expandió, comenzó a pensar en escalas que nadie más se atrevía a usar. No en años, no en siglos, sino en eras cósmicas. Pensaba en qué ocurriría cuando las estrellas se apagaran, en qué destino le esperaba a la materia cuando la expansión del universo lo separara todo. En sí el tiempo tenía un final, o si simplemente se diluía hasta perder significado. Mientras otros científicos se concentraban en problemas concretos, él abordaba preguntas finales, y lo hacía desde una cama. La tecnología se volvió su único puente con el mundo, un sistema que traducía mínimos movimientos faciales en letras. Cada palabra escrita podía tardar minutos, cada frase requería paciencia infinita. Pero el contenido de esas frases era descomunal. Eran ideas que desafiaban intuiciones básicas, propuestas que obligaban a replantear cómo funciona la realidad, conceptos que unían física, matemática y filosofía en una sola visión coherente. Muchos no las entendieron al principio. Es demasiado abstracto, está yendo demasiado lejos. Eso no puede comprobarse. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de filtrar la verdad. Poco a poco, otros comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. Sus ideas no solo eran coherentes, eran inevitables, encajaban con los datos, explicaban anomalías, ofrecían respuestas donde antes solo había incógnitas. La mente que habitaba ese cuerpo inmóvil estaba construyendo mapas del cosmos, mapas del origen del tiempo, mapas del comportamiento del espacio en condiciones extremas, mapas de regiones del universo que ningún ser humano visitará jamás. Y aún así, él las conocía. La enfermedad avanzaba sin tregua. La respiración se volvió difícil. Cada inhalación requería asistencia. El cuerpo dependía por completo de máquinas. Desde afuera, parecía que la vida se estaba apagando lentamente, pero por dentro. La actividad mental era feroz. Nunca dejó de pensar. Nunca dejó de cuestionar, nunca dejó de imaginar. Incluso cuando hablar ya no era posible, encontraba formas de comunicarse, de transmitir ideas, de corregir teorías, de debatir con colegas que, físicamente, podían caminar, correr, viajar, pero que mentalmente no lograban alcanzarlo. Esa contradicción era brutal, un cuerpo completamente paralizado, una mente viajando por el nacimiento del universo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El público general comenzó a notar su existencia, no por su enfermedad, no por lástima, sino por la magnitud de sus ideas. Sus explicaciones del cosmos comenzaron a circular fuera de los círculos académicos. De repente, personas comunes escuchaban conceptos complejos explicados con una claridad sorprendente. El universo dejaba de ser inaccesible y se convertía en algo que cualquiera podía imaginar. La voz era débil, el cuerpo inmóvil, pero el mensaje atravesaba el mundo. Y sin saberlo, la humanidad estaba presenciando algo único, una mente alcanzando los límites del cosmos, mientras el cuerpo ya no podía moverse ni un centímetro. Aún así, lo más grande estaba por venir, porque pronto esa mente no solo explicaría el universo, sino que cambiaría para siempre la forma en que lo entendemos. Hubo un instante en que la ciencia dejó de verlo solo como un investigador. Se convirtió en algo distinto, en un símbolo, no por su cuerpo inmóvil, no por la enfermedad, sino por la claridad con la que lograba explicar lo incomprensible. Mientras su respiración dependía de máquinas, su pensamiento era más libre que nunca. Mientras el mundo físico se reducía a una habitación silenciosa, su mente recorría el pasado remoto del universo y su futuro más lejano, y lo hacía con una precisión casi inquietante. Comenzó a formular ideas que unían extremos que nadie había logrado conectar antes. El origen del tiempo con su posible final, la expansión del universo con su destino último, el caos inicial con el orden que observamos hoy. Para muchos, era como escuchar a alguien describir un lugar en el que nunca había estado, con total seguridad.
pero él había estado allí, no con el cuerpo, con la mente. Sus teorías abordaban regiones donde la gravedad lo domina todo, donde el espacio se curva hasta cerrarse sobre sí mismo, donde el tiempo deja de comportarse como lo conocemos. Lugares donde las ecuaciones tradicionales fallan y el lenguaje humano se queda corto. Y aún así, lograba explicarlos con metáforas, con imágenes mentales, con una voz débil pero firme. El mundo empezó a escuchar, no solo científicos en personas comunes, jóvenes estudiantes, adultos que nunca se habían interesado por la física. De repente, millones intentaban comprender conceptos que antes parecían reservados para unos pocos, y lo lograban, porque había algo especial en su forma de pensar. No hablaba desde la superioridad, sino desde la curiosidad compartida. No imponía verdades, invitaba a imaginar. Mientras tanto, el cuerpo seguía cediendo terreno. Los movimientos voluntarios desaparecieron casi por completo. La comunicación dependía de sistemas cada vez más sofisticados. Cada palabra escrita era el resultado de un esfuerzo inmenso. Aún así, nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de producir ideas. Nunca dejó de mirar más allá. En esos años, formuló algunas de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho jamás. ¿Tuvo el tiempo un comienzo real? ¿Puede el universo explicarse completamente con leyes matemáticas? ¿Qué ocurre cuando el espacio y el tiempo dejan de existir como conceptos útiles? Estas no eran preguntas abstractas lanzadas al aire. Venían acompañadas de propuestas, modelos, soluciones parciales. Algunas se debatían intensamente. Otras, con el tiempo, se confirmaban. Cada vez más, la comunidad científica comprendía algo incómodo. Esa mente inmóvil estaba varios pasos adelante. Y no solo en física, también en algo más profundo, en la forma de enfrentar la fragilidad humana. Porque mientras hablaba del destino del universo, estaba viviendo su propio colapso físico con una serenidad que desconcertaba. No negaba la enfermedad, no la dramatizaba. Simplemente la aceptaba como parte del mismo orden cósmico que estudiaba. Materia que cambia en energía que se transforma. Tiempo que avanza sin pedir permiso. Su vida se convirtió en una demostración viva, o casi inmóvil, de las mismas leyes que describía. El impacto fue enorme en libros, en conferencias, en documentales, ideas que cruzaron fronteras. Personas que nunca habían levantado la vista al cielo empezaron a preguntarse por su lugar en el cosmos y todo eso. Desde un cuerpo paralizado, la paradoja era tan poderosa que ya no podía ignorarse. Alguien sin movimiento físico estaba empujando a toda la humanidad hacia adelante, pero la enfermedad no tenía intención de detenerse. La respiración se volvió más frágil. Cada día era un equilibrio delicado entre la vida y el silencio. El margen de error se reducía, y aún así, la mente seguía activa, explorando, construyendo, cuestionando, porque todavía quedaba algo por hacer. Algo que no tenía que ver solo con teorías o ecuaciones. Algo que tenía que ver con el significado mismo de existir cuando el cuerpo falla, pero la mente sigue viajando. Llegó un momento en que el cuerpo ya no era más que un límite físico sostenido por máquinas. No había movimientos, no había gestos, no había expresiones visibles. Desde afuera, parecía que la persona había desaparecido casi por completo, pero quienes lo conocían sabían algo esencial. Nunca había estado tan presente, porque en ese estado extremo ocurrió una transformación silenciosa. Dejó de ser solo un individuo, dejó de ser solo un científico, se convirtió en una idea viva. Cada palabra que lograba comunicar era tratada como algo precioso, no por compasión, sino porque contenía una claridad rara, casi brutal. No hablaba desde la prisa ni desde el ego, hablaba desde un lugar donde el tiempo personal había perdido importancia. Para él, el futuro ya no se medía en años, se medía en conceptos, en legados, en preguntas que sobrevivirían a su propio cuerpo. Mientras el mundo seguía acelerado, noticias, conflictos, ruido, su mente operaba en otra frecuencia. Pensaba en escalas tan grandes que la fragilidad humana parecía, al mismo tiempo, insignificante y profundamente valiosa, porque entendía algo que pocos aceptan. Somos pequeños,
pero podemos comprender lo inmenso. Y eso, para él, justificaba todo. A pesar de la parálisis total, su capacidad para imaginar seguía intacta. Podía recorrer mentalmente el nacimiento del universo, visualizar la expansión del espacio, anticipar escenarios donde las estrellas se apagaban una por una hasta dejar un cosmos oscuro y silencioso. Pero lejos de ser pesimista, encontraba belleza en ello. No hablaba del fin como tragedia, lo hablaba como transformación. Materia que se dispersa, energía que se enfría, tiempo que se estira hasta casi desaparecer. Su propia vida era un reflejo de esas ideas, un cuerpo que se detenía, una mente que continuaba. Muchos comenzaron a verlo, no solo como alguien que estudiaba el universo, sino como alguien que lo encarnaba. Su existencia se convirtió en una metáfora poderosa, incluso cuando todo parece perdido, el pensamiento puede seguir avanzando. Ese mensaje tocó a millones, personas con enfermedades, personas con limitaciones, personas que sentían que su cuerpo o sus circunstancias les habían cerrado el mundo. De pronto, alguien les demostraba lo contrario. No con discursos motivacionales, no con frases vacías, sino con hechos y con ideas que cruzaban siglos, con teorías que trascendían generaciones, con una mente que, aún atrapada, viajaba más lejos que cualquier nave. El reconocimiento creció en premios, en homenajes, invitaciones, pero nada de eso parecía importarle demasiado, no porque no lo valorara, sino porque su enfoque estaba en otra parte, en terminar de comunicar ciertas ideas, en dejar claras ciertas advertencias, en asegurarse de que el conocimiento siguiera su curso, incluso cuando él ya no estuviera, porque sabía que el final físico se acercaba, y lo aceptaba con una serenidad que desarmaba a quienes lo rodeaban. No hablaba del miedo, hablaba de curiosidad, curiosidad por saber qué hay más allá del límite que todos compartimos. Mientras su respiración dependía de tecnología, su mente seguía preguntándose por el origen del tiempo. Mientras su cuerpo estaba inmóvil, su pensamiento seguía expandiéndose como el universo mismo. Era imposible no sentir que algo extraordinario estaba ocurriendo, no solo una vida llegando a su límite, sino una mente dejando una huella eterna. Y aún faltaba el último acto, el momento en que el mundo entendería sin ninguna duda quién era realmente esta persona, por qué su historia importaba tanto, y cómo, incluso después de su silencio final, su mente seguiría viajando por el cosmos. El final no llegó como una sorpresa. Había sido anunciado durante décadas, no por profecías, sino por diagnósticos médicos que nunca fallaron. Desde muy joven le dijeron que su cuerpo se apagaría pronto, que su tiempo sería corto, que su vida estaría limitada. Y aún así, sobrevivió a todas las expectativas. Décadas más de las que cualquiera imaginó. Décadas en las que mientras su cuerpo se inmovilizaba por completo, su mente se convertía en una de las más influyentes de la historia humana. Cuando el silencio físico finalmente se impuso, el mundo ya sabía algo con certeza: esa mente había ido más lejos que la mayoría de los seres humanos que han existido. El nombre ya no podía ocultarse: Stephen Hawking. El hombre que quedó casi totalmente paralizado por la esclerosis lateral amiotrófica ELA. El hombre que perdió el control de su cuerpo, pero nunca de su pensamiento. El hombre que exploró el origen del tiempo, el destino del universo y los límites mismos de la realidad. Stephen Hawking no solo estudió el cosmos, lo reinterpretó, propuso ideas que cambiaron nuestra comprensión de los agujeros negros, demostrando que no eran completamente oscuros, que podían emitir energía, que incluso las regiones más extremas del universo obedecían leyes profundas y sorprendentes. Pensó el tiempo cuando nadie más se atrevía a tocarlo. Imaginó universos sin bordes. Exploró qué ocurrió antes del comienzo, y lo hizo sin poder caminar, sin poder hablar durante años, sin asistencia, sin poder mover su cuerpo. Cada palabra que comunicaba era el resultado de un esfuerzo inmenso. Cada libro, una hazaña física y mental. Cada conferencia, un desafío contra su propio cuerpo. Pero su voz, artificial, lenta, inconfundible, terminó siendo una de las más reconocibles del planeta, no por lástima,
por claridad, logró algo que pocos científicos han conseguido: llevar las ideas más complejas del universo a millones de personas comunes. Hizo que la humanidad pensara en el tiempo, el espacio y su lugar en el cosmos. Mientras su cuerpo se detenía, inspiró a generaciones enteras. Personas sanas a personas enfermas, personas que creían que sus límites físicos definían su valor. Stephen Hawking demostró lo contrario. Demostró que la mente puede viajar más lejos que cualquier nave, que el pensamiento puede cruzar fronteras que el cuerpo jamás cruzará, que incluso cuando todo parece perdido, aún se puede aportar algo eterno. Cuando murió, el universo no cambió su curso, las estrellas no se apagaron, el tiempo siguió avanzando. Pero algo quedó claro: la humanidad ya no pensaba igual. Porque alguien, atrapado en su propio cuerpo, había llegado hasta los límites del cosmos y regresado con respuestas. Y hoy, cada vez que miramos al cielo y nos preguntamos de dónde venimos, cada vez que pensamos en el tiempo, el infinito o el destino final del universo, su mente sigue allí, viajando,